Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿qué tal, amables amigos? Qué gusto saludarlos. Ya estamos listos en esta tercera hora y como ya lo habíamos anticipado, usted ya lo sabe, costumbre es que los lunes sean de mesa de análisis y con también mucho gusto de acompañar a Darío. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Gracias, José, y agradecido por supuesto con ORT por la invitación a esta mesa, como siempre, temas interesantes y pues ni qué decir de lo que detuvo al mundo el día de ayer, ¿no? Fíjate que estaba pensando desde que terminó el día de ayer, bueno, después de la euforia, porque sin duda un sentimiento positivo nos embargó el hecho de que España terminara siendo campeona por muchas razones, y todavía al final y después del partido nos dio la razón el hecho de que España, qué bueno que fue campeón y no Argentina, y lo digo en un tono hasta cierto punto sí, profesional, tal vez pudiera sonar incluso hasta como que más bien parcial, pero le vino bien en todo sentido que España haya terminado siendo campeona del mundo. Pero pensaba yo, ¿cómo presentar o cómo iniciar después de que incluso un 0-0 como que no te daría mucho en un partido común y corriente para analizar? O sea, un 0-0 sin goles, donde en este caso un rival pues prácticamente no tuvo absolutamente hasta sería el segundo tiempo extra cuando se vio abajo en el marcador alguna llegada, pero ni siquiera un disparo franco a gol. Y una España que afanosamente y con mucha idea, porque vaya que tuvo variantes, no fue cíclico, trató y buscó, pero no podía consolidar ese dominio abrumador, esa forma de presentarse en el terreno de juego, como una selección que venía precedida de 2 años y medio con solamente 2 derrotas, de una Copa del Mundo recibiendo solamente un gol, y de todo esto que significaba el ambiente en el estadio MetLife, más de 80,000 aficionados, la mayoría eran argentinos, en fin, me parece que dentro de todo lo que podemos nosotros argumentar es sin duda irnos obviamente al tema técnico, pero decir que España es merecidamente, y no solamente porque lo ganó, sino porque fue el que buscó ser campeón el día de ayer en Nueva York ante Argentina, venciendo 1-0 con gol de Ferran Torres. Yo creo, José, que lo único que quedó de ver en esta gran final, si nos ponemos quisquillosos, fue el escenario. Un estadio como el de los Jets de Nueva York, en esta sede de Nueva York, New Jersey, me parece a mí que careció de ese, más allá del romanticismo, de esa mística, de esa historia, inclusive que podía haber otras plazas que lo hubieran ofrecido, además de la euforia, pues, que en las mismas calles de la ciudad se pudo haber vivido. No me gusta interrumpirte, pero te voy a decir algo que es un dato muy importante de ese escenario. Es uno de los más caros de la NFL y de los más fríos, de los incluso menos cómodos, y que para la experiencia del aficionado no es nada favorable. Entonces, por eso hubo mucha controversia respecto, ¿recuerdas? Sería poco más de 2 meses cuando la alcaldesa de New Jersey dijo: yo no voy a estar sufragando con el dinero público el transporte de los aficionados hacia este escenario, por lo que sabemos, porque en todos los estadios operó, y tú te tocó vivirlo en algunos mundiales, en el 2010, el 2014, sí, donde tenías que llegar caminando a los estadios, o sea, realmente no era llegar en tu automóvil románticamente, como se dice también. No, este MetLife Stadium no es de los más cómodos y es como se conoce, incluso de los más fríos. Y bueno, tiene 2 franquicias que tienen muchísimo tiempo de no ganar absolutamente nada, como son los Jets y los Giants. Y en este caso veíamos imágenes ayer, amigos muy apreciados estaban desde 2-3 días antes en Nueva York compartiéndonos. Vaya, la ciudad de Nueva York siempre ofrece esta diversidad y siempre tiene esta gran oferta al turismo, es un destino mundial al final del día, pero en el contexto cero historia en lo que refiere al fútbol, más en una final de una Copa del Mundo. Y ayer veíamos cómo se viralizaban algunas imágenes de muchos aficionados latinos, argentinos por supuesto, que pues no sabían cómo llegar al estadio y tenían que cruzar estas vías rápidas que están en el entorno del MetLife Stadium.
donde, ¿cómo ese estadio sí se puede denominar por su marca? Porque ayer no recuerdo, ves como a todos los estadios se les cambió su nombre, pero a este sí se le siguió llamando por su marca en todas las plataformas de difusión. Y pues llegaban a pie, atravesándose a automóviles que iban a más de 120 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no te ofrece esas condiciones. ¿Por qué? Porque está aislado de un sitio donde se pudiera disfrutar todo este entorno de la fiesta del fútbol. Pero vaya, no me quiero retirar del tema deportivo. Insisto, esto me parece a mí fue lo único que desmereció a la gran final. Que sí creo yo que fue un extraordinario partido, pese al 0-0 que comentas, José. Yo creo que hay partidos que ofrecen mucha intensidad, que ofrecen también un alto espectáculo a quienes disfrutamos justamente de la estrategia del fútbol. Tú lo decías hace un momento, José, todas las variantes que presentó, en este caso España, creo yo que sí fue un equipo poco predecible, que intentó de muchas maneras, que aplicó pues algunas situaciones dentro del terreno de juego, inclusive con los cambios a la hora de que entró Williams, a la hora de que entró Ferrell también, hubo algunas, ya no veías al mismo equipo que había arrancado esta gran final. Lo que sí, pues me parece quien terminó apostándole, y ayer veía un video retomado del transcurso de la semana, donde Hugo Sánchez, nuestro gran Hugol, hacía un análisis previo a esta gran final. Y José, fue exactamente lo que se dio en este partido. Una Argentina controlada por un Lionel Messi que se dosificó tanto físicamente y era quien imponía la estrategia dentro del terreno de juego. Cuando él decía que se atacaba, cuando él decidía retraerse, el equipo se retraía y aguantaba, porque era más que evidente que, más allá de verse superado por la cuestión técnica y táctica de la Furia Roja, sí era una determinación de quien llevaba los controles y los hilos de la selección albiceleste, que defendía esta Copa del Mundo, que no pudo reafirmarla, porque al final en el alargue encuentra este gol que me parece le hace justicia al partido, le hace justicia a la Copa del Mundo, después de una España bastante exigida y que en todo el torneo apenas recibió un gol, y que por supuesto llegó de manera invicta a esta gran final. Un resultado muy justo en un partido memorable, sí, y que le da esta segunda estrella, esta segunda Copa del Mundo a España. 48 selecciones, y aquí yo siempre he sido un convencido y siempre juré destruir este tipo de, o no decir este tipo de frases, tal cual aquí lo dijimos, tal cual lo anticipamos, tal cual lo pronosticamos, pero sí tengo que mencionar que de estas 48 selecciones yo escogí 3 para ser favoritas para llevarse la Copa. Una de ellas era Bélgica, otra era Francia y otra era España. Y bueno, España al final de cuentas termina siendo campeona, y no es jactarme de algo que vaya, pues al final muchos estuvimos de acuerdo en que era una selección como venía siendo dirigida por De La Fuente, por el hecho de cómo venía manejándose desde del proceso eliminatorio, del solamente haber perdido 2 partidos en 2 años y medio, y que bueno, nos fue demostrando, a pesar de que en el primer partido dejó algunas dudas, sobre todo por ese empate, pero el resto de los encuentros simplemente fue contundente, fue muy quirúrgicamente efectivo, y hizo los merecimientos que requería para quedarse con este título. Y ahora que mencionas de experiencias previas a este partido, recuerdo que después del 6-4, loco, un partido que lo podemos catalogar como divertido nada más, un partido loco de Inglaterra contra Francia. Decía, ¿recuerdas a Rorro Rodríguez, portero de Correcaminos en algún tiempo, portero de Tigres sí, durante muchos años también? Decía, pues imagínate Vélez, porque bueno, así me dice, imagínate Vélez que mañana se empate a 0, después de tantos goles el día de hoy. Esto me lo decía el sábado, y así fue, 0-0, pero no fue un 0-0 predecible por el hecho de que tantos goles un día y tantos otros, sino lo menciono como un anecdotario de lo que pues llegó el momento incluso hasta desesperarnos. El caso de Argentina no me sorprende, y sí, por el hecho de lo que creo yo, ellos tenían y sabían de lo que adolecían y de lo que fueron viéndose beneficiados desde aquel 5 de diciembre,
cuando se lleva a cabo el sorteo, porque hay que hacer ese contexto, aquí tú lo mencionaste también, ese sorteo, cómo ha sido tan mencionado y controversial, y que le fue allanando el camino favorablemente para que pues pudiera llegar a la instancia de semifinales. Yo decía más temprano, Inglaterra se debe estar dando de topes por el hecho de haber visto lo que Inglaterra, bueno, más bien Argentina, y lo que Inglaterra no pudo o no supo hacer, tal vez timorato, tal vez muy conservador, pero pues era nada más cuestión de atacar al equipo de Argentina y cansarlo, porque ayer fue increíble cómo Argentina corría atrás de la pelota y España tocaba y tocaba el esférico, y eso por supuesto que los desgastó. Y me parece a mí que también un tema que no podemos dejar de lado, José, es la cuestión arbitral. Si bien durante todo el torneo hubo esta nube, salvo en la ronda semifinal, yo creo, con el caso de Argentina, ayer me parece a mí que de entrada el criterio arbitral permitió mucho golpeteo. Los argentinos sabían que era una estrategia para poder disminuir al cuadro español. Le termina costando una como si fuera box, ¿no? Sí, era hacerse sentir, como se dice coloquialmente, dentro del terreno de juego, pero creo yo que al final del día, de cualquier manera, hubo inclusive un gol, al menos uno, que considero yo mal anulado por parte de a la selección española. Pero podríamos decir, esa tarjeta roja justa con la segunda amarilla que decreta el árbitro central termina equilibrando esta nube, como digo yo, este nubarrón que siempre persiguió a Argentina durante todo el torneo, lo que termina por equilibrar la balanza, o inclinar la balanza, perdón, a favor de España, pues justamente ese gol en el alargue, que no cayó de milagro, porque también hay que decir, un Emiliano Martínez monumental cuando se le exigió, estuvo de manera oportuna y de manera bastante atenta conteniendo esos embates españoles, pero sí, insisto, al final del día esa onza del cuadro español termina por hacerle justicia al fútbol. Y lo que sí siento, José, tú decías hace un momento cuando arrancábamos este espacio, puede uno terminar proyectando cierta parcialidad, pero creo yo que la gran mayoría, y vamos a quitarnos aquí de duelos patrioteros, porque inclusive veía ayer unas imágenes muy lamentables en la Ciudad de México, donde habita una gran comunidad argentina y terminaron inclusive siendo agredidos o terminaron agrediéndose de manera mutua mexicanos y argentinos que estaban viendo el partido, mexicanos que se empezaron a burlar de ellos. A ver, esto no tiene que trascender más allá, pero sí considero yo que el mexicano tiende mucho a buscar o a defender lo justo, inclusive hasta en el fútbol, y no tolera de repente esos gestos de soberbia, esos gestos de superioridad que en base estrictamente al fútbol el argentino después echaba en cara al mexicano. Por eso yo creo que también había un gran sentimiento de apoyo a España, y eso termina por consolidar este triunfo. Me voy a sumar a lo que tú postulabas hace un momento. Yo esperaba que la revelación de esta Copa del Mundo fuera Colombia. Creo que al final ese respeto en exceso que mostraron a los rivales, esa falta de intención de ir, frustra esa posibilidad de que Colombia siguiera trascendiendo en esta Copa del Mundo. Esperaba que Portugal hiciera algo todavía de mayor trascendencia en la figura de Cristiano Ronaldo, porque aparte tenía un extraordinario equipo, muy motivado también por cuestiones emotivas, por las cuestiones de pérdida que tuvo la selección portuguesa previo a esta Copa del Mundo. Y mi candidato pues fue España. Va a escucharse, decía, mira, ahora resulta que todos le iban a España, pero en un pronóstico válido, y creo que en su momento también lo vimos aquí. Nos sumamos a eso y afortunadamente así fue. No hubiera sido injusto ni inmerecido si en dado caso que Argentina lo hubiera logrado, porque también es de merecer la gran trayectoria de un futbolista como lo es Lionel Messi, pero al final del día el fútbol termina premiando a quien más lo merece, y en este caso quien lo mereció fue España. Y el otro lado de la moneda, la otra cara, la de la derrota, donde desafortunadamente, y vimos esas imágenes post partido, donde incluso ya después de que le imponían la medalla de plata, por decirlo así, el segundo lugar a Lionel Messi, como que le cayó ya el 20 de lo que pues era el tema de la tristeza de la derrota.
con esas lágrimas, lo de Lionel Scaloni también en la rueda de prensa, pero pues obviamente pesa el hecho de en algún momento determinado pues prácticamente ganarlo todo, el sí, 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 todo sí para Argentina, y de repente un no, donde no hay campeonato de goleo, donde no hay bicampeonato, donde no hay ni siquiera un solo galardón para Lionel Messi, no son campeones, y desafortunadamente con una crítica y muy importante alrededor, que no deja de lado obviamente lo brillante de que España sea campeón, pero sí se vuelve un tema de los subcampeones. Creo yo, este es de los más analizados, de los más hablados, de los más mencionados por los ingredientes que estamos hablando. Ahora, no quita el hecho de lo que Lionel Messi ha hecho en su carrera, ni mucho menos, pero creo que lo que sus compañeros también a su alrededor hicieron, tanto después del partido ante Inglaterra, donde en el triunfo se burlan de los ingleses, y luego en la derrota, ayer fueron varias groserías las que se hicieron. Para empezar, los golpes. Paredes debió, o debe en este caso, ser sancionado. Los videos están muy claros. Hay un golpe que tira Molina cuando están corriendo los españoles para festejar, y ahí es donde se arma todo este problema. Y obviamente el hecho de dar la espalda cuando estás festejando, y dar la espalda según tú porque estabas agradeciendo a tu grada, eso se me hace también realmente una grosería. Y va en contra del juego limpio, José. Y si bien uno de los postulados, además del fútbol y la competencia, el máximo postulado de la FIFA es el juego limpio, y ese se tiene que expresar o se tiene que hacer sentir en todas sus expresiones. Y sí, me parece a mí que a Argentina lo falta en gran medida por todos estos aspectos que mencionas. Me llamaba mucho la atención la imagen de Lionel Scaloni al terminar el partido, que rompe en llanto porque en efecto le duele, y creo yo que es en estos escenarios, José, en estas latitudes donde ya no puedes terminar por ocultar quién en esencia eres. Muchas veces hablamos de un clásico perdido, de una liguilla donde te eliminan, y uno como periodista o inclusive como aficionado dice, bueno, uno no quiere ver llorar o desgarrándose las vestiduras a su técnico o a sus jugadores, pero los quieres ver con ese sentimiento. Y aquí en una final de Copa del Mundo, insisto, pues quedas totalmente desnudo, y me parece a mí bastante humano, y en esencia lo que el fútbol es, lo que termina proyectando el técnico argentino, quien sí dice y rompe en llanto, y se me duele muchísimo haber perdido esta final. Previamente a esta Copa del Mundo, vaya, por costumbre, por tradición y por cariño familiar, se le tiene un gran aprecio, una gran admiración como futbolista a Diego Armando Maradona en el entorno familiar, José. Pues desde que soy niño lo recuerdo como tal, y escuchaba a través de la 99.3 Radio Fórmula la semana pasada, estación hermana de la 101.7, donde no recuerdo quién era el comentarista, pero por las noches en el noticiero decía: no hay manera de que se le pueda comparar a Lionel Messi, o que se diga que Diego Armando Maradona es mejor que Lionel Messi, más aún si logra coronarse este domingo, cosa que no sucedió. Y reflexionaba yo un poco sobre las condiciones tan similares. Maradona, después del 86 haberse convertido en campeón del mundo, llegó a la instancia final también en Italia 90, no pudo al perder con Alemania 1-0, y ahora en condiciones idénticas o muy similares, Lionel Messi, un futbolista de extraordinaria carrera, y que si ayer fue su último partido de Copa del Mundo no habrá nada que reprocharle, pero se va en igualdad de circunstancias, habiendo llevado a Argentina a una Copa del Mundo, como lo fue hace 3 años y medio en Qatar, y pues ahora quedándose con esa frustración o con esa sensación de haber podido hacer más y no lograrlo al perder 1-0 con España en la gran final. Y dentro de 4 años que una parte se va a jugar en Argentina, bueno, un partido nada más. Inaugural, pues esperemos que no repita esa parte desafortunada de Maradona en el 94, ¿verdad que no? Va a ser muy triste. Va a ser muy triste. Un resumen rápido de lo que, si es que nos alcanza el tiempo, sí, de lo que fue el Mundial. Una fiesta, creo yo que voy a hablar en un tema hiperlocal, porque al final del día el periodismo tiene que ser cercanía, el periodismo se hace con cercanía, y lo que más le interesa a quienes nos están escuchando es saber cómo lo disfrutaron ellos, y en un sentimiento victorense, tamaulipeco, creo yo que fuimos ajenos a esa fiesta, José, fuimos únicamente espectadores, y sí creo yo que hizo falta mayor empeño de trasladar esa fiesta para sentir que el mundial en efecto fue en México. Fue mi primer mundial en nuestro país para un servidor. Yo no sé cómo haya sido hace 40 años, porque yo era muy pequeño, ya vivía, gracias a Dios,
pero creo yo que nos quedó mucho a deber la fiesta. Futbolísticamente hablando, creo yo que nos tumba a todos aquellos que criticamos la ampliación de tantos equipos para una Copa del Mundo. Creo que disfrutamos cada una de sus etapas. Aquellos selecciones que por primera vez clasificaron nos dejaron muy buenas sensaciones. Soy enemigo de que esto vaya a aumentar a 60 y tantas selecciones el próximo mundial, pero seguramente va a pasar y en una de esas hasta le sale. Hasta le sale. 99.7% de ocupación de los estadios, o sea, prácticamente todos los estadios se llenaron, a pesar de los costos. Cuánto platicamos al respecto de lo que FIFA ponía a la venta y de las reventas y de los estadios y las sedes impagables, pues fue todo un éxito en este sentido también. Teníamos dudas de qué sucedería en Estados Unidos con tantos partidos, más de 70 en algunas sedes que desconocen incluso el tema del soccer como se conoce allá, y que aún así pues se llenó, obviamente en la mayoría de los diferentes países que tuvieron participación sus selecciones en este certamen. Y de lo que en colofón pues queda, pues es precisamente una buena base que debe ser aprovechada por Rafa Márquez para un nuevo ciclo, que se respete lo que pueda en este caso ofrecer. Sabemos que, como decía Adela Micha en aquel reality show, las reglas cambian, y sabemos que nuestro fútbol es tan cambiante, y para un mundial que va a ser también igual de histórico, porque son los 100 años de las Copas del Mundo, México se merece tener una mejor selección de la que se tuvo en esta, con muy poco preparada, porque realmente un proceso muy accidentado, y que ahora, bueno, pues tengamos esta base de la que, bueno, pues durante muchísimo tiempo, creo yo, no volveremos a tener un mundial en nuestra casa, pero por ahí se habla de que en el 2038, Estados Unidos tendrá la Copa del Mundo, y esto pues obviamente lo trataremos en otros espacios. Por lo pronto, pues agradecerte, Darío, desearte una excelente semana. Hasta aquí la mesa de análisis. Gracias, José. Nada más para concluir, España en dos ocasiones durante este proceso jugó en nuestro país, en Puebla hace 5 semanas contra Perú, cerró su preparación, le tocó jugar un partido de fase de grupos ante Uruguay, tuvimos la gran fortuna de que en nuestro país jugara el campeón del mundo, y ahora sí, para cerrar, no vi a ese prospecto a ser astro del fútbol mundial como lo es Lamine Yamal en esta gran final. Creo que es el único que nos quedó a deber. Y no fue necesario que lo marcaran tanto, realmente mucho de lo que tuvo en cuanto a pelota, y eso también te lo iba a comentar, nos quedó mucho a deber. Pero bueno, todavía le queda mucho tiempo por delante. Es el primer jugador que antes de los 20 años gana una Copa del Mundo y una Eurocopa de Naciones. Y ahí lo tienes. No, eso no le quita lo estrella que es. Lo estrella que es. Vámonos, gracias, y regresamos después de mensajes con Ánimo de Lunes con Jesús Rodríguez. Buen día.